Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Siéntase feliz de estar esta noche aquí porque vamos a aprender algo muy interesante. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Del verso 10 en adelante. Y dice en el nombre del Señor: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Espíritu Santo, por favor, háblanos, enséñanos e instrúyenos para que podamos comprender tu buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias por esta congregación que ya se hizo presente. Gracias por los que vienen en camino. Y gracias por darnos tu bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad de sentarse. Este estudio le va a servir a usted para que cuando platique con algún cristiano, con algún hermano o hermana de otra congregación, y quieran ponerle ciertas normas que ellos acostumbran a veces para que usted las practique, usted con este estudio va a tener elementos y argumentos para poder responder, como dice Pedro, a lo que una buena defensa de la palabra. Nosotros no tenemos por qué defender la verdad, porque la verdad se defiende sola. Pero hay personas a las que tenemos a veces que instruirlos, o quizá no discutir, pero sí enseñarles en lo posible que muchas veces estamos equivocados, algunas veces nosotros o algunas veces ellos. La palabra ley es bastante conflictiva porque la mayoría de nosotros hemos sido enseñados en que al momento en que usted acepta a Jesús como su Señor, automáticamente usted entra a un espacio de gracia en donde la ley ya no tiene nada que ver. Y ahí es en donde está la confusión conductual de las personas que no somos bien enseñados con respecto a qué significa la gracia como antagonista de la ley. Eso es lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra y conforme el Espíritu Santo nos vaya ayudando. Por eso dice en el verso 9: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, los que son de fe. O sea, no los que son de la ley, sino los que son de fe. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En dónde está el problema? ¿O dónde está el meollo del asunto? Ahí lo dice: porque todos los que son de las obras de la ley. Entonces vamos a ir entrando en la definición de ley versus ley.
¿De qué ley está hablando ahí el autor a los Gálatas, que es Pablo? Está hablando de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, lo que nos está diciendo Gálatas, y que Pablo insistió tanto en esta iglesia, porque usted debe saber que históricamente hablando, la iglesia de Galacia era una iglesia de judíos convertidos a Cristo. Eran judíos convertidos a Cristo. Esto es así porque la orden del Señor antes de irse en Mateo 28 dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero primero Jerusalén, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Quiere decir que los apóstoles tuvieron que trabajar primero con los judíos, pero chocaron con un problema: que los judíos desde niños habían sido enseñados a practicar las obras de la ley. Ahora, ¿cuáles son las obras de la ley? ¿Cuáles eran y cuáles son todavía? Una de las obras de la ley era que usted no podía comer ningún alimento sin antes lavarse las manos. Pero le pregunto, para nosotros, ¿qué es lavarnos las manos? Pues sencillamente lavarnos las manos. Para ellos no, porque la mano es una extensión del brazo. Entonces, esa obra que tenían que cumplir los judíos indicaba que para lavarse las manos tenían que llegar hasta el codo, y por lo menos 7 veces, para asegurarse de que estaban limpios y aptos para tomar el alimento. ¿Me está siguiendo? Quiere decir, solo ese punto, solamente esa obra de la que está hablando aquí, aunque él habla de obras en plural, solamente me estoy refiriendo a una, aunque podría hablar varias que posiblemente las vamos a mencionar más adelante. Pero esta obra de la ley era una exigencia de los fariseos que habían superpuesto al mandamiento, y habían agregado el lavacro de manos, le habían agregado hasta el codo. Así de sencillo. Ahora, ¿con qué mano debo echarle agua a la otra mano? Esa es otra obra que se desprende, porque ellos fueron tan inquisitivos en los puntitos de la ley que no dejaron nada al azar. ¿Qué cantidad de agua debo echar? ¿Cómo la debo echar? Todas esas obras. Ahora, imagínense usted, avisa a su familia que ya está lista la cena. Muy bien. ¿A dónde iban todos antes de sentarse? ¿Cuánto se tardaban? Era una infinidad de tiempo, porque lógicamente todo eso no solamente absorbía tiempo, sino que era carga. Ya era cargoso. Pero como estos señores de Galacia habían crecido con eso, llega Pablo y les dice: no, lo que contamina no es lo que entra, porque Pablo solamente predicó lo que enseñó Jesús. No, señores, lo que contamina no es lo que entra, no es el polvo que ustedes tocaron, no es la basurita que tocaron. Lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Así que si van a seguir cumpliendo las obras de la ley, ustedes tienen un problema. Porque entonces Cristo, que es aquí donde dice de la fe, Cristo vino, murió y volvió a la vida por gusto. Porque Cristo vino a cumplir esas obras. Muy bien. Entonces vamos a ir entrando en esta enseñanza. Si a algo le tenemos miedo los cristianos, incluyendo a los pastores, es la famosa palabra ley. Le tenemos tanto miedo a predicarla que se nos pasa por alto lo que realmente significa. Porque preferimos la otra palabra, gracia, porque eso es lo que se nos ha enseñado a predicarla y a vivir. La mayoría de las personas dicen
Hoy estamos bajo la gracia, así que ya no hay ley. ¿Me levanta la mano alguien que haya escuchado ese concepto? ¿Verdad? No. Disculpe, hermano, pero hoy estamos bajo la gracia. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? Eso es lo que vamos a aprender. La mayoría de las personas dicen, hoy estamos bajo la gracia, así que ya no hay ley. Pero no están seguros de qué es lo que están diciendo. Y esa ignorancia les hace vivir carnalmente, vivir en sus propios deseos y pecados, por lo que la condenación, la culpa y el abandono de la santidad les hace perder el rumbo. Entonces, cuando usted dice o piensa o expresa o asimila o vive bajo el concepto de que usted ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, hay un peligro tremendo. Porque si estamos bajo la gracia, todo es permitido. O sea, ya no hay frontera, ya no hay un detente, ya no hay un ayo, como dice Pablo, para que me lleve a la verdad. Ya no hay, porque estoy viviendo bajo la gracia. Y la gracia significa que yo puedo hacer lo que yo quiera porque es por gracia. Bueno, pero vamos a ver. Cuando yo me convertí a Cristo en Guatemala, yo nací y crecí en Cristo en una iglesia en donde se predicaba constantemente la ley. Eso era la doctrina de aquel tiempo, hace 50 años. Una iglesia que predicara gracia era una iglesia del diablo, así de sencillo. Entonces, cuando crecimos y mi esposa se convirtió a Cristo en ese momento, en ese lapso de tiempo, en donde la ley se predicaba constantemente, toda la iglesia, póngase unas 6,000-7,000 personas viviendo bajo la ley. ¿Cómo vivíamos? Totalmente asfixiados, porque todo era pecado. Todo. Tocar ciertas cosas, comer ciertas cosas, vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera, juntarse con personas que no eran de la iglesia, era pecado. Porque ellos, por vivir en la gracia, que ya había iglesias que predicaban la gracia, en contraposición de los que predicaban la ley, había un choque, no solamente cultural, sino también social. Con esa persona no puedo hablar porque está bajo la maldición de vivir por la gracia, quiere decir, gracia, póngale signo de igual, carnal. Ley, póngale el signo de igual, santo. Entonces, ¿quiénes éramos los santos? Los que vivíamos bajo la doctrina de la ley. ¿Y quiénes eran los carnales? Los que no tenían ley, sino que vivían en su libre albedrío. Ese era el concepto, y eso existe todavía en muchas iglesias y en muchos de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que el Espíritu Santo tuvo compasión de nosotros. Por ejemplo, yo era un legalista de primera. ¿Por qué? Porque así fui enseñado. Así fui enseñado. Ese era mi marco de referencia. Mis mentores, mis pastores, todos mis supervisores en el diaconado, todo tenía que ser bajo la ley. Y la ley empezó a asfixiarnos hasta que llegó un momento en que el Espíritu Santo se derramó y hablamos en lenguas, hubo liberación de demonios, pero seguíamos viviendo bajo la ley. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que hizo la ley hace 50 años. Todo lo fue abarcando. Y entonces, cuando llegó el momento en que el Espíritu Santo rompió ese concepto, fue un caos. Porque una iglesia de 7,000 gentes se dividió como en 6 pedazos. Unos que sí, otros que no, otros que medio. Las mujeres empezaron a tener la libertad, porque ahora entramos a la gracia de maquillarse. Y era espantoso ver a una hermana bajo la ley que usaba mantelina, que no usaba nada de maquillaje, que no se depilaba las cejas porque eso era del diablo, que no usaba tacones porque era del diablo,
ver a una que ya había entrado al concepto, no libertad, sino al concepto de gracia, era espantoso. La iglesia se dividió. Entonces, ¿qué pasó? Que cada división agarró un líder, un pastor, que se nombró pastor y sacó a esa gente. Y fundaron sus iglesias. Algunos más legalistas, ¿por qué? No, nosotros somos de la ley. Incluso somos antes de la ley, hermano. Una cosa, en Guatemala sucedió un caos que incluso alcanzó aquí a El Salvador cuando vino nuestro paisano y fundó una sucursal, por así decirlo, o una filial de esa doctrina que hasta la fecha todavía le enseña. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué ley estamos hablando? Constantemente se nos enseñó a vivir de forma legalista. Y eso nos hizo creer que éramos la mejor iglesia de Guatemala y que los demás que ya conocían la enseñanza de la gracia eran pecadores y carnales. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿su pastor enseña la ley? Los que están llevando nuevamente a las obras de la ley, ¿qué responderían ustedes? Si alguien te pregunta, mire, ¿y su pastor ahí predica la ley? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestaría? ¿Que sí? ¿Tú qué le contestarías? A ver, Marlon, tú vienes de mi escuela, ¿qué contestarías? ¿Predicamos aquí la ley? No, no la predicamos. Porque estamos conscientes que la ley de la que habla Pablo en Gálatas es la ley ritual. La ley ritual. Hay dos leyes. Por eso puse en el título la ley versus la ley. La ley ritual fue la que Cristo vino a cumplir en la cruz del Calvario. Por eso dijo él, consumado es. Y también dijo, yo no vine a abolir a la ley, yo vine a cumplirla. Porque él cumplió todo lo que la ley exigía. Pero dentro de ese contexto de la ley que Moisés le exigió vivir, él poquito a poco fue metiendo su propia enseñanza, que es la gracia. Entonces tuvo choques con los fariseos legalistas 100% por el famoso sábado. El sábado fue la puerta de entrada para que entrara la gracia. Entonces no entró la gracia, entró la ley de Cristo. Por eso es la otra ley. Entonces nosotros, en Visión de Fe, por lo menos, no predicamos la ley ritualista. No predicamos sacrificio de corderos, no predicamos la ropa de lino, no me dejo crecer la barba, no me hago mis canelones, no uso kipá, nada de eso, porque eso fue de la ley. Ah, o sea que ustedes ya no obedecen la ley. ¿Cuál? Por eso le pregunté a Marlon, porque Marlon tiene ese esquema. ¿De qué ley me está hablando? Si me está diciendo que mi pastor Berché predica la ley ritualista, no. Yo no tengo por qué vestirme de lino, no tengo por qué irme a mi oficina y antes de predicar ponerme toda la parafernalia, todo el ropaje que tenían que usar los sacerdotes. Entonces no, ¿y entonces qué predican? La ley de Cristo, que en términos generales se llama gracia. Pero la gracia tiene sus leyes. Ese es el problema. Por eso cuando hubo el boom de que el Espíritu Santo visitó Guatemala y rompió el concepto legalista de la ley, trajo la otra ley. Pero eso ya nadie lo enseñó. Lo que enseñaron fue la gracia. Pero esa palabrita la malentendimos. Porque ahora resulta que soy salvo y como estoy viviendo en la gracia. ¿Y cómo explico la gracia? ¿Como carisma? Según griego, no. La gracia es que no estoy bajo la ley. Entonces puedo ver todo el fútbol que quiera. Pues sí,
pero entonces ya no iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no obedecieron la ley de la gracia. Lo vamos a ir viendo ahorita para que pueda quedar bien claro. Los líderes tenemos la obligación de enseñar la ley. Y usted se va a dar cuenta, papi y mami, que usted tiene leyes que enseñarle a sus hijos. No leyes ritualistas. Usted ya no les exige que se laven las manos hasta el codo, ya no les exige que no toquen pajaritos, que ya no les exige que maten una cucaracha porque era pecado. No. Ahora, eso son leyes de rituales. Pero usted les enseña leyes y lo vamos a ver. Los líderes tenemos la obligación de enseñar la ley, pero para eso tenemos que entender que existen dos leyes. La ley ritual, la de los sacrificios, la de los actos en el altar, en el lavacro, en las vestiduras sacerdotales, en las vestiduras de lino, porque veamos Apocalipsis 19:8, que nuevamente no les di la cita, pero háganme el favor. Apocalipsis 19:8. Yo creo que las hermanas cuando me toca que predicar ya tienen que venir nerviosos. ¿Y ahora qué me va a pedir el pastor? Mire pues, aquellas vestiduras que se usaban en el antiguo pacto. Ahora damos un salto de tiempo, entramos a la gracia y encontramos en Apocalipsis que dice a ella, a la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino. ¿Quiénes se vestían de lino fino antes de venir Cristo? Los sacerdotes. Usted lee Jeremías, estoy leyendo Ezequiel, y dice que antes de entrar a servir en el altar, el sacerdote tenía que irse a un cuarto, quitarse las vestiduras con que había sacrificado porque estaban manchadas de sangre y ponerse vestiduras de lino. Ok, ahora ¿qué pasa? Que viene Pablo y nos dice, o viene Juan en Apocalipsis y nos dice que el lino fino, resplandeciente y limpio que usaban allá, ahora son las acciones justas de los santos, son el lino fino. O sea, hoy el lino fino ya no es una ropa. Sin embargo, hay iglesias que todavía enseñan que usted no debe vestir lana ni lino. No puede. ¿Por qué? Es prohibido. ¿Quién lo prohibió? Moisés. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Cómo eran sus vestiduras? Dice que eran de una sola costura y que cada año María le hacía su ropa. Por eso era tan fino el lino que los soldados se lo jugaron a los dados. Cristo vistió esas vestiduras, pero ¿por qué no vino a abolir? Vino a cumplir la ley. Ok. Ahora Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora nosotros no tenemos que tener cuidado de no cortar los bordes de las barbas, pero ellos creen que están cumpliendo la ley porque se metieron en ese espectro. Eso ya se cumplió en la cruz del Calvario. Ya el Cordero Perfecto fue inmolado por el sacrificio de Cristo. Es por eso que esa ley de los sacrificios ya no aplica en el día de hoy. Tenemos que aprender a vivir bajo la ley, pero no la ley ritual, sino la ley de Cristo. No obedecemos la ley para ser cristianos, la respetamos porque ya somos cristianos. Hebreos 10:1, ¿qué dice? Hebreos 10:1. Lo voy a leer yo aquí, pero voy a esperar que les mande. Ahí está. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, o sea, la ley ritual, y no la forma misma de las cosas, nunca puede la ley ritual, por los mismos sacrificios que ellos ofrenden continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que esa ley ritual era la sombra de lo que Cristo iba a traer para que nosotros viviéramos. Aquí eran perfectos aparentemente por los sacrificios. ¿Qué pasaba? Que cuando el sacerdote quemaba un sacrificio, un cordero, un buey, lo que fuera que estuviera sacrificando, y el humo subía, entonces el que ofrecía el sacrificio miraba el humo desde lejos que subía, entonces sentía tranquilo, porque lo que sucedía era
que al subir el humo a la presencia de Dios, Dios respiraba el aroma agradable de ese sacrificio y le perdonaba los pecados. Entonces, como era una vez al año, ¿cómo regresaba a su casa? Tranquilo. Le preguntaba por lo menos el abuelito, ¿cómo te fue, mi hijo? ¿Qué hizo Dios? Me perdonó, abuelito. Ah, bueno, gloria a Dios. Esa era la razón de esto. Pero ahora viene Jesús. Viene Jesús y empieza a enseñar lo que realmente quiso decir mi Padre. Por eso dice, en la ley está escrito, pero yo les digo. Entonces, hoy, jueves 25 de junio, usted pecó, igual que yo. ¿Cómo hacemos para dormir tranquilos esta noche? ¿Le pedimos favor a un carnicero que nos degolle un cordero y toda la cuestión? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero dígame, ¿cómo pedimos perdón? Nos humillamos, confesamos nuestro pecado, se lo elevamos al Señor y Él respira nuestra oración de perdón. Viene el Espíritu Santo y dice, estás perdonado, puedes dormir tranquilo. Eso era esto. Aquí era un humo. Por eso usted ve que la historia de Ana, por ejemplo, cuando nace Samuel, está en el templo, están quemando. Mire, entrar al lugar santísimo era algo exuberante, porque resulta que ese lugar santísimo, ¿cómo lo concibe usted? ¿Cómo lo concibes tú? Es un cuarto cerrado con cortinas, nadie podía entrar porque ahí estaba el arca, estaban los serafines cuidando el arca y toda la cuestión. Pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Limpio? No. Era el cuarto, voy a decirlo así, más sucio que podía existir. Porque año tras año agarraban un hisopo de la sangre del cordero y la regaban en el lugar santísimo. El arca, que era de oro, en la mesa tenía una rendija. Ahí lo explica perfectamente Ezequiel. Una rendija y estaba un poquito inclinada. Cuando el sacerdote agarraba un hisopo lleno de sangre y hacía esto, toda la sangre se iba para acá, caía y se iba al torrente Cedrón. Entonces, ¿cómo estaba el arca? ¿Brillante de oro? No. Ahí estaba toda la sangre de los años, de cuántos sacrificios. Recuerde que aproximadamente había 1 millón de personas en Jerusalén y cualquiera que pecara, que hacía algo, le hablaba mal a alguien y ¡pum! Pequé. ¿A dónde tenía que ir rapidito? No, es prohibido que entrara ahí. ¿A dónde iba? Al templo. ¿Y qué llevaba? Un sacrificio, un cordero, del tamaño del pecado, así era el sacrificio. Cordero, vaca, cabra, buey, vaca, ahí está toda la lista. Entonces, lógicamente, pecaba a las 9 de la mañana, la conciencia lo redarguía, y ahora ¿cómo me tranquilizo? Ir al templo. No cree que iba allá a la esquina no, dice Levítico, cualquiera que mate un animal que sea fuera del templo, esa persona será cortada de su pueblo. Cuando yo lo leí dije, Señor, ¿por qué? Porque en la mente de Cristo, cualquier sacrificio, sea para comérmelo yo o para Dios, todo tenía que ser en el templo. Era prohibido matar una gallina, un buey, un pollo, un cordero fuera del templo. ¿Por qué? Porque al cortarle la sangre, el único lugar donde podía depositarse esa sangre, ¿dónde era? En el altar. Ahora imagínense que alguien vivía en Belén o vivía en Jericó y no podía ir al templo a sacrificar su animal. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estamos aprendiendo la ley ritual.
¿Qué tenía que hacer? Tenía que esperar hasta llegar al templo. Mientras tanto, ¿cómo vivía esta pobre persona? Condenación. Porque va jalando el animal y todavía le faltan 22 kilómetros y porque el único lugar donde se podía matar un animal era allá. Ahora viene Jesús y dice, eso no fue lo que mi padre quiso enseñar. Que si pecaste en Soyapango, ahí dobla tus rodillas, pon tu oración en el altar de tu corazón, suelta tu sacrificio para que suba a la presencia y ahí mismo eres perdonado. ¿Le gustó eso a los fariseos? Para nada, para nada. Entonces vienen los fariseos, atacan a Jesús. ¿Cómo es que tú, y especialmente a Pablo, porque los judaizantes acusaron a Pablo de que ya no llegara la gente al templo? Ese fue las chicotadas que le pegaron a Pablo, porque andaba enseñando, ya no tienes que ir al templo, ahí donde estás, y eso a los judíos no les gustó, porque eso fue lo que Cristo dijo. Y entonces viene Jesús y dice, pero ustedes cuando hablen con el Padre digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. ¿Pero de qué tierra? Aquí donde estoy, Señor. Ya no es en el templo, es aquí donde estoy. Y eso los fariseos arrugaron la frente y dicen, no, el único lugar donde tienen que orar es en el templo. Y Jesús dijo, no. Porque Jesús lo que vino fue no a abolir, sino a cumplir. Por eso él a veces levantaba las manos, a veces cerraba los ojos, a veces hablaba con los ojos abiertos y la gente decía, pero ¿por qué estás orando de esa manera? Entonces, voy terminando con este pedazo. Hay gente que dice, por favor, hermano Edgar, el domingo que vaya a la iglesia ore por mí. ¿Bajo qué concepto está esta persona? ¿Bajo qué concepto? Está bajo la ley. Porque todavía sigue creyendo que el único lugar para orar es en el templo. Y el Espíritu Santo ya le explicó, pero no lo quiso entender, que ella puede orar en la sala, en la cocina, en su dormitorio, donde se machuque el dedo con un martillo, ahí puede pedir perdón. Imagínense esas personas que tienen que esperar hasta el domingo y todavía que usted venga. Y le van a preguntar el domingo a las 3 de la tarde, mire, y me hizo, fíjese que se me olvidó, ¿qué hace esa pobre persona? La condenada. Eso es estar bajo la ley ritual. Pero ahora vamos a entrar a lo que no nos gusta a nosotros. Por eso es que la gente se va de las iglesias. Cuando el Espíritu Santo empieza a revelar estas cosas. Colosenses 2, 16 y 17, ¿qué dice? Colosenses 2, 16 y 17. No sé si me estoy explicando bien con eso de la primera ley, la ley ritual, ¿sí? Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Volvamos al 16 para ver esas obras de la ley. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. ¿Por qué? Porque los legalistas solo andan viendo cómo se está comportando usted. Hermana, se cortó las cejas, eso es pecado. Ahora póngase unas plásticas, por lo menos mientras le crece el pelo. Hermana, se cortó el pelo. Hermana, y peor ahora, se pintó el pelo de azul, verde y rojo. No, hermano, es pecadísimo. Fuego le va a caer. Porque ellos solo andan viendo, juzgando con respecto a comida, a bebida. O sea, son las cosas que Levítico habla.
y que había que cumplirlas en aquel momento. En cuanto a día de fiesta, recuerde que el Señor había ordenado sus 7 fiestas de Él. Las fiestas no eran para el pueblo, las fiestas eran para el Señor. Eran 7 fiestas y que había que celebrarlas, algunas obligadamente en Jerusalén. Nadie podía celebrar la Pascua fuera de Jerusalén. Nadie podía celebrar el Yom Kippur fuera de Jerusalén. Todo eso tenía que cumplirse en Jerusalén. Entonces viene Pablo y empieza a decir que nadie se constituye en juez. ¿Quieres celebrar una fiesta a Jehová? Hazlo en tu casa, donde tú vives. Entonces ya vamos entrando. Sin embargo, existe otra ley, la ley divina. Esa ley no es legalismo, es lo que Dios ha mandado de cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que aprender qué es el reino de Dios y qué es ser ciudadanos. Por eso es que muchos así muy prepotentemente dicen, no, hermano, si mi ciudadanía está en el cielo. Muy bien, perfecto, eso dice la Biblia. Pero ¿sabe usted qué es ser ciudadano del cielo? Para eso vamos a bajar a El Salvador. ¿Quiénes son ciudadanos salvadoreños aquí? Todos. Eso quiere decir que para que usted se identifique como un ciudadano de este país, tiene que cumplir leyes de este país. Usted llega a la esquina con su carro y el semáforo le está poniendo rojo, le está ordenando una ley. Párate. No puede seguir. Esa ley no es del señor Bukele, no es del Congreso, es una ley divina, porque esa ley lo está protegiendo que el que va en verde no lo vaya a matar. Entonces, la ley divina no es una carga, es una protección la que el Señor nos ha dejado a través de Cristo cuando Él vino y nos enseñó la ley de Cristo. Respeta las leyes de tránsito. No dice los consejos, no dice las sugerencias. Vemos, dentro de poco vamos a ir a la casa, vamos a ver los noticieros. ¿Cuántos motoristas habrán muerto hoy por no obedecer las leyes de tránsito? ¿Cuántos habrán chocado en las carreteras porque no obedecieron las leyes de tránsito? Ahora, ¿esas son leyes ritualistas o son leyes divinas? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A nosotros ya no nos rigen las leyes ritualistas de los judíos, mucho menos a nosotros que somos chapines o salvadoreños. A nosotros nos aplica la ley de Cristo. Por eso Pablo dijo, mas yo os muestro una ley superior en Corintios 13, la ley del amor. Ahí se resume todo. Vamos a ver. El reino de Dios es un país. El reino de Dios es un país. ¿Cuál es el país del reino de Dios? El cielo. Por eso usted sabe perfectamente que nuestra ciudadanía no es de Norteamérica. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Del cielo. Pero el cielo es un reino. Es un reino. ¿Cómo lo sé? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga. ¿De dónde? ¿De dónde venga? ¿A dónde? A la tierra. Entonces, el reino de Dios es el cielo. Por eso cuando yo oro el Padre Nuestro, le estoy diciendo, venga del cielo, venga tu reino a la tierra. Y hágase tu voluntad. ¿Dónde? Igual que se hace en el cielo. Entonces, si usted es ciudadano del cielo, usted tiene leyes celestiales que cumplir. Le guste o no. Lo voy a repetir. Si usted es ciudadano del cielo, tiene leyes celestiales que cumplir.
Por eso si usted se escuda diciendo, no hermano, es que ahora estamos en la gracia, tenga cuidado. Estamos abusando de esa palabra. Vamos a seguir viendo. El reino de Dios es un país, es el cielo. Y ese reino tiene leyes como cualquier país de la tierra. Una persona que vive bajo la autoridad e identidad de un país se identifica como tal porque cumple las leyes de ese territorio. Esas leyes están escritas y puestas en todo lugar para que se cumplan. Ahorita hay una ley que casi nadie quiere obedecer, pero a base de multas están obedeciendo. Prohibido fumar. En cualquier restaurante, en cualquier lugar público, en cualquier parque, prohibido fumar. No es un consejo, es una ley. Y ahí mismo ponen, según ley del Congreso, taca, taca, y ponen el número de la ley. Ahora, si usted vive en El Salvador, tiene que respetar esa ley. Si usted viene del cielo, hay leyes para usted que su ciudadanía está en el cielo. Si usted maneja un vehículo, hay leyes que aplican a usted para protegerlo. Ahora resulta que yo no tengo carro. ¿Me aplican esos altos? ¿Me aplican los rojos del semáforo? ¿Por qué si no tengo carro? Porque soy ciudadano. Por eso los pasos de cebra. Por eso incluso han puesto leyes. Si lo avienta un carro fuera del paso de cebra, el otro no tiene la culpa. La culpa la tuvo usted. ¿Por qué? Porque violó una ley. Ya vamos entrando. El semáforo de la esquina, cuando esté en rojo, le está ordenando que se detenga para salvar su vida y la de otros. Violar esa ley le traerá consecuencias dolorosas a usted y a los demás. Esa no es una ley ritual, sino una ley civil del país donde usted vive. Un ciudadano de un país tiene que obedecer la ley de los impuestos. A ver, ¿quién de ustedes tiene que orar para Señor, ¿será que pago IVA? ¿Hay que orar? ¿Por qué no? Porque es una ley. Le guste o no le guste, es una ley. ¿Se da cuenta? Vamos entrando en todo. No necesita orar y preguntarle al Señor si tiene que pagar sus impuestos. Es ley civil del país donde usted vive y tendrá que obedecer o pagar multas más caras. Cada país tiene sus propias leyes y los que viven bajo ese amparo deben obedecerlas o tendrán consecuencias dolorosas. Y aquí vamos. Lo mismo aplica para el país al que pertenecemos. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Vamos a esperar un segundito. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Si somos ciudadanos del cielo, tenemos leyes celestiales que cumplir. Eso quiere decir que si violamos una de esas leyes, tenemos que pagar el precio. Lo voy a repetir. Siendo ciudadanos del cielo, como dice Pablo en Filipenses, nosotros tenemos leyes celestiales o divinas que cumplir. Si violamos una de esas leyes, tendremos que pagar el precio. Comamos todo lo que deseemos, sin medida, sin discernir los diferentes alimentos, y tendremos un colesterol alto, problemas cardíacos, ataques al corazón y al final una cama en un hospital. ¿Qué hacen los legalistas? ¿A quién le echan la culpa? ¿A quién? Al diablo. Es que ese diablo chuco. No, usted rompió una ley. Usted no cuidó su templo. Usted no cuidó su ingesta de alimentos. Porque como usted creyó que está en la gracia, puede comer lo que quiera. Y en el cielo dijeron, porque yo ya no habitaré en templos hechos de manos, sino en templos humanos. Así que si usted entiende que el cielo dice que usted es un templo de Dios,
Hay leyes para el templo, exactamente igual que en Levítico. Hoy estaba leyendo algo que me impactó en Ezequiel. Y fíjate, Marlon, que me asombró. Lo he leído tantas veces, pero nunca lo había entendido, que dice: y mira, Jeremías, explícale al pueblo, todo el espacio físico que ocupe mi templo será santo. Bueno, inmediatamente me fui para el templo de Jerusalén, el que ya no existe, pero en mi mente está la foto del templo de Salomón. Entonces entendí cuando le dice a Jeremías, todo el espacio donde esté mi templo será santo. Entonces me vengo. Hoy yo soy el templo. Usted también, pero perdone que me ponga de ejemplo. Quiere decir que donde yo esté, 50 metros, por así decirlo, 50 metros a la redonda, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Ezequiel? Es santo. Quiere decir que este espacio que estoy en mi casa, que ocupa, si quiere ponga 40, 30, 20, 10 metros, tiene que ser santo. Ahora, ¿por qué? Porque ahí está el templo. Ahí está la morada de Cristo. Quiere decir que cuando un vecino está hablando malas palabras, está gritando un montón de barbaridades, ¿qué tengo que hacer para que el espacio físico donde está el templo no sea contaminado con esos demonios? Tengo que reprender todo ese espacio. En nuestro caso, cerrar ventanas, cerrar puertas, evitar en lo posible. Pero lo que me interesa enseñar fue lo que Dios me abrió. El espacio donde usted vive. Diga conmigo, entonces, ¿qué hay en el espacio donde usted vive? Porque se supone que usted, como yo, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué hay en ese espacio? Me recuerdo perfectamente cuando estábamos construyendo en el barrio San Miguelito, el barrio Belén, y llegaron los albañiles y a ayudarnos. Yo estaba ayudando ahí a poner las piedras, y a la hora del almuerzo un albañil se puso a fumar. En ese momento le dije, hágame un favor, usted está construyendo un templo de Dios. Hágame el favor, vaya a fumar allá afuera. ¿Fue legalismo o fue cuidar la santidad del templo? Porque no le dije que era pecado que él fumara. Usted puede fumar si quiere, pero no aquí. Aquí estamos construyendo, cuando Adelita nos dio permiso que le botamos todo, aquí estamos construyendo el templo de Dios. Entonces la pregunta que brota ahorita, ¿cómo está su espacio físico donde usted vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo se trata a usted? ¿Qué ve en su televisión? ¿Qué platican en su mesa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se comporta? Parece legalismo porque es una línea bien delgada, pero estamos hablando de las leyes divinas. Entonces, comamos lo que queramos, estamos violando una ley, no dietética de Levítico, una ley divina de cuidar el templo. El diablo no tuvo nada que ver ahí. La culpa fue nuestra porque violamos una ley divina. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Es el templo de Dios y como tal debemos cuidarlo. Trate mal a su esposa, insúltela, déjela sola, no la proteja y usted tendrá problemas de toda clase porque ha violado una ley del país que se llama Reino de Dios. Por eso muchos cristianos vienen a la iglesia, ofrenda, diezma y toda la cuestión, pero en su casa es un abusivo con su esposa, con sus hijos, hace lo que quiere porque él se cree el rey, el dueño de todo y que puede hacer lo que le dé la gana porque está bajo la gracia, le cae la ley de Dios. Le quitan el trabajo, lo maltratan en su empresa, no le pagan su sueldo, lo exprimen y toda la cuestión. Y la pregunta es, Señor o hermanos, ayúdenme, hay que reprender al diablo. No, obedezca la ley divina.
trata a tu esposa como vaso más frágil. Ten cuidado con tus palabras. Pon guarda en mi boca, oh Señor, y cierra la puerta de mis labios. Los frutos del Espíritu Santo, no dice los frutos del señor Bukele, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia empieza a enseñar esto, a mucha gente no le gusta, porque tienen el falso concepto de que gracia significa libertinaje, y no es así. La diferencia entre la ley ritual es que esta estaba escrita en tablas de piedra, pero la ley divina está escrita en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley. Pondré mi ley, no mis consejos. ¿Ya lo vio? Es una ley. Rompa esa ley y usted tiene problemas. Por eso es que la iglesia no enseña esto. Porque al primero que le cae esto es al mismo líder, al pastor. Yo estoy bajo una ley. Aparte de la ley terrenal, como mi ciudadanía está en el cielo, tengo que cumplir esa ley que el Señor puso dentro de mi corazón, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabía usted eso? ¿O pensó que la gracia es un permiso para hacer lo que uno quiere? Entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿Qué dices tú? Estamos bajo la gracia. ¿Verdad que cuesta contestar eso? Porque estamos bajo la gracia, pero esa gracia tiene la ley de Dios allá adentro. Por eso Jesús dijo, es que no es por obras. No es por obras, pero ¿qué obras? De la ley. Es por gracia. Somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe usted que los judíos hasta el día de hoy, algunas sectas de ellos dicen que ellos no necesitan a Jesús porque son salvos por ley? Porque dice que ellos serán su pueblo. Así que, ¿para qué me voy a arrepentir si yo soy salvo? Por eso, ¿qué le dijeron los fariseos a Jesús cuando lo discutieron con él? Nosotros no nacimos de pecado. Nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. ¿Qué te pasa, Jesús? Y Jesús que les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que yo hago, porque Abraham hizo lo que yo hago. Pero los fariseos estaban segurísimos que ellos eran salvos y siguen todavía creyendo que son salvos. Y todavía tenemos Apocalipsis que dice que en el último tiempo, cuando ya todo pase, Armagedón y todo Israel será salvo. Pero por Cristo. Pero mientras tanto, ¿qué les está pasando? Persecuciones, muertes, expulsiones. Hay gente que está en la iglesia, visión de fe, creyendo que puede vivir en la gracia, pero mal comprendida. En Guatemala pusieron hace años un letrero para ver si educaban a la gente y dice, usted tiene vehículo no para llegar más rápido, sino para ir más cómodo. Eso lo pusieron en varias partes del país, porque la gente agarraba sus carros, hermano, y se metían y toda la cuestión. Entonces la policía dijo, no, ustedes tienen vehículo para llegar cómodos, pero no más rápido. Entonces, vamos terminando con esto. Según los estudiosos, para estar realmente casado, por ejemplo, se necesitan aproximadamente 25 años para estarlo. Pongan atención con esto. Los primeros años se aprende, se practica, crecemos,
Pero el verdadero matrimonio empieza cuando nos damos cuenta que ya no hay otra opción en ningún lado. Mientras pensemos que hay otra alternativa, aún no estamos completamente comprometidos. El matrimonio se vuelve real cuando en nuestro corazón nos entregamos totalmente a ese pacto. Si seguimos coqueteando, mirando con insistencia, titubeando internamente, aún no estamos completamente comprometidos. Si yo sigo pensando que la gracia es un permiso para que yo vea lo que quiera en las pantallas, estoy fallando. La gracia lo que me permite es tener este aparato, pero este aparato el Señor le pone leyes. Usted puede tener su computadora de última generación, pero Dios en esa computadora le pone leyes. Aquí no entres, esto no lo veas, esto no lo toques. Los benditos no es verdad. Hace años el Señor me regaló un mensaje. ¿Por qué tanto no en la iglesia? Y en aquel tiempo no supe expresarme con claridad, pero los noes siguen vigentes. Un no de Jesús. No mires a la mujer de tu prójimo. Pero Señor, porque si la miras y la codicias, ya adulteraste. ¿Está hablando de una ley o de qué? La ley del adulterio. Porque el adulterio tiene sus leyes. Entonces, mis hermanos, es interesante aprender todo esto, porque nosotros decimos que hoy estamos bajo la gracia, así que ya no hay ninguna ley, pero no estamos seguros de qué es lo que estamos diciendo. Y esa ignorancia nos hace vivir carnalmente, vivir en nuestros propios deseos y pecados, por lo que la condenación, la culpa y el abandono de la santidad nos hace perder el rumbo. Entonces, en mi propia vida, yo tengo que discernir esos famosos noes que el Señor todavía me pone para protegerme. Los noes de la ley levítica era para agradar a Dios. Los noes de la ley divina es para protegerme. Porque Dios quiere que yo viva sanamente, que viva protegido. Si en la carretera dice que debo manejar a 60, no quiere decir 70, quiere decir 60. ¿Por qué? Porque Dios me está normando mi camino para protegerme. Lo voy a repetir, los no comas, no bebas, no veas, no vayas. ¿Qué estás caminando con ese catre? No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hoy es sábado, dijo Jesús, no. No debe cargar el catre, no por lo que dice la ley, sino para no arruinar su cuerpo. Eso es todo, déjalo tirado. O sea, hay tantas cosas que aprender con respecto a la ley y a la gracia. Entonces, les dije que usted como papá y mamá tiene leyes que exige que sus hijos obedezcan. ¿Sí o no? ¿Ya te lavaste los dientes? No, papá, como estamos en la gracia, no tengo por qué lavármelos. Te los vas a lavar ya. Y es más, como no hay pasta, aunque sea con bicarbonato. No quiero tener que ir con un odontólogo a que te pongan muelas falsas después. Que me lavan los dientes. Es un consejo, una ley. Y si no la obedece su hijo, le cae. ¿Y por qué espera usted que Dios no le caiga cuando usted rompe una de sus leyes? ¿Por qué no queremos que Dios nos discipline cuando rompemos una ley? Una de sus leyes. Los noto callados, hermano. Espero que sea porque están asimilando. Usted tiene leyes en su casa, porque no hemos entendido que todo lugar donde usted está hay leyes que cumplir. Por eso su hijo que no estudie, ¿qué va a pasar? Va a perder el grado. Ese es el precio de haber roto una ley, de no haber estudiado.
Ahora, lógicamente, y tengo que aceptarlo, hay papás o mamás que se saltan las leyes y ordenanzas que deben de tener en su casa. Así de fácil. Por eso yo crecí bajo la ley que mi papá sustituto me impuso. Y 78 años después, estoy tratando todavía de vestirme como fui enseñado, de cortarme el pelo como fui enseñado. Una de esas enseñanzas que me dieron, como éramos 10, entrar al baño a bañarse. Ahí estaba mi papá en la puerta. Fulano, al baño. Orejas, brazos, pies, manos. Fuera. Todo chorreando agua ahí, todo chulón. ¿No? Tenía 6, 7 años. Fulano, al baño. Orejas, uñas, pies, taca, aquí, que allá, fuera. Y mi mamá se ponía enojada. Mario, dejarlos que se bañen despacio. ¿Qué vas a hacer cuando sean adultos? ¿Qué vas a hacer cuando sean esposos? Y en su casa solo hay un baño. Ya vas a salir, apúrate. Y el otro bañándose, hermano, con su jabón de coche. Yo crecí bajo esas leyes. Y hoy, ¿cuánto tiempo cree que me tardo en el baño para bañar? Enciendo la regadera, cabeza, brazos, por allá afuera. Me logro quitar esa ley. ¿Por qué? Porque se hizo ley. Se hizo ley. Yo no puedo hablar malas palabras. No puedo. No porque sea santo. Se me hizo ley. En una ocasión le falté el respeto a mi mamá y mi papá, como buen capitán del ejército, acostumbrado a comer chile como buen chapín, me recuerdo que agarró la cuchara y me dijo, Carlito, venga para acá. Abre la boca, mijito. Me dio una cuchara, hermano, me zumbaron hasta los oídos. Nunca más volví a decir una mala palabra. Y no fue mala, así de callejero. Solía la mamá. Ah, venga para acá, chulito. Venga para acá. Toque. ¿Por qué me gusta leer y escribir tanto? Porque se hizo ley. Se hizo ley. Porque las leyes, perdón que me lo quitaron, me las escribieron en mi corazón y en mi mente. Por eso no es que yo sea próspero porque soy guapo por aquí. No, no, no. Sencillamente evito en lo posible. No lo logro todo perfectamente, pero evito en lo posible romper las leyes de Dios. No siempre lo logro, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Marlon dijo algo muy cierto en alguna ocasión. Desde chiquito, ¿era negociable ir a la iglesia, Marlon? Hoy no quiero ir, abuelita. O vamos o a escobazos, Marlito. Vamos a la iglesia. Es que las vigilias no me gustan. Vamos a la vigilia. Y hoy Marlon, después de tantos años, tiene esa ley metida aquí. Por eso es lógico que muchos de ustedes o muchos de nosotros no tengamos leyes, porque creemos que estamos en la gracia. Y sí, estamos en la gracia, pero esa gracia tiene leyes que cumplir. Usted va a decir, mamá, yo me quiero independizar, quiero vivir sola, quiero obtener mi apartamento, mi trabajo, quiero manejar mi propio dinero. Muy bien, ándate, pero vas a tener que obedecer leyes que aplican a tu vida. Cerrar la puerta de noche, evitar que te vean sola, no caminar por ciertas calles, no gastar el dinero tiene sus leyes. Gástame como quieras y después te voy a ver haciendo préstamos en el banco. Ahí está el precio.
Maleduque a sus hijos y usted está rompiendo una ley que después le va a cobrar. Entonces, ley versus ley. ¿De qué ley no estamos hablando? De la ley ritual. De lo que significa todo lo que Levítico, Deuteronomio y Éxodo enseñan. Estamos hablando de la ley divina, la ley de Dios. Esa nadie se escapa. Y entonces, lógicamente, por eso es que a algunos jóvenes no les gusta nuestra congregación. No les gusta. No quisiera ser ave de mal agüero, pero cuando su hijo se enamore y quiera traer a su novia aquí, no le va a gustar la ley que aplique al noviazgo. No le va a gustar. Porque quiere vivir con las leyes de la gracia del mundo. Pero al llegar al reino de Dios, el reino de Dios tiene leyes para usted cuando se enamore. No es pecado que se enamore, pero tiene leyes que cumplir, que aplican al noviazgo. Eso está en Levítico. Por eso dice, si una mujer estando soltera en la casa de su padre hace un voto con que ligó su alma, ese voto será firme. Hasta que su padre lo escucha y lo rompe, mientras tanto ese voto está firme. La ley de los votos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te agradezco que nos ayudes a salir de la ignorancia, a salir de esos marcos de referencia que hemos traído del mundo o de nuestro propio concepto de que si estoy bajo la gracia ya no tengo leyes que cumplir. Pero ahora me doy cuenta que la ley divina, la ley de la gracia, también me exige obediencia, santidad, consagración, agradarte solo a ti, Señor. Porque ahora esas leyes no están escritas en tablas de piedra, están escritas en mi corazón. Por eso yo soy el único que sé perfectamente cuando violo una ley de la ley. Yo sé que la estoy violando porque mi corazón me avisa. Perdónanos, por favor, esas cosas falsas que hemos aceptado del mundo. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.